Hola, continuamos con nuestra serie donde estamos hablando de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6. Y dijimos en la reflexión pasada que la iglesia de Sardis estaba muerta. Ellos se disfrazaban de una falsa religiosidad, pero su corazón se encontraba muy lejos de Dios. Creo que hoy día también debemos tener en cuenta este mensaje, porque hoy día también hay muchos que aparentan ser cristianos, aparentan ser espirituales, pero en verdad están lejos de la verdad de Dios y en verdad no están vivos, sino que están bien muertos. En el versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si la iglesia de Sardis quería sobrevivir, necesitaba despertar de su letargo. La palabra despierta en su original quiere decir vigilar, estar alerta como un soldado cuando está cuidando el puesto que se le ha encomendado. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta iglesia de Sardis había muerto porque había dejado de velar, había dejado de orar, y al encontrarse desprotegidos espiritualmente, el pecado entró sin ningún tipo de resistencia, y con el pecado la muerte. Es de esta manera, queridos hermanos y amigos, que un creyente, que un hijo de Dios, puede pasar de estar vivo a estar muerto, cuando éste deja de estar despierto, cuando éste deja de vigilar, cuando éste deja de tener comunión con Dios, cuando éste deja de orar, cuando éste deja de leer la Biblia. Poco a poco morirá sin darse cuenta. Así que recuerda, dice el verso 3, lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Ellos necesitaban volver a las verdades bíblicas, recordar el viejo y verdadero evangelio que dice: arrepentíos y convertíos. Este es el verdadero evangelio y no debemos tener temor de decir: arrepiéntete ahora que hay oportunidad. Busca a Cristo ahora que puede ser hallado. Querido hermano, solo a través del arrepentimiento, el hombre puede volver a la vida, aun cuando se encuentre muerto en sus delitos y pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que así sea. Continuamos con esta serie en la próxima reflexión.